Buenos días a todos, muchas gracias por iniciar el semestre con nosotros. Yo les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias sobre China y México en este nuevo semestre. Ya vamos a cumplir dentro de poco los 10 años del ciclo de conferencias con más de 100 conferencistas, ¿no? Yo les recuerdo, es parte de un esfuerzo que estamos haciendo con Yolanda Trápaga y del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de nuestra querida UNAM. Yo les recuerdo, terminamos el semestre pasado con este evento de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Vamos a continuar con este diálogo con contrapartes mexicanas, latinoamericanas y chinas sobre la temática. Yo les recuerdo y los invito mucho a revisar varios recientes documentos también que hemos publicado en los cuadernos de trabajo del CECHIMEX. Están todos disponibles como PDFs. Hay algunos documentos vinculados con algunas relaciones de China con países africanos. Entonces, pues vamos a seguir en este diálogo y además en un semestre que se antoja, va a ser intenso en México, también ante la próxima y pronta visita del presidente Enrique Peña Nieto a China en noviembre, así se ha hecho público hace ya algún tiempo, ¿no? Ustedes espero tengan conocimiento ahí del ciclo de conferencias. Vamos a tener yo creo que muy interesante semestre de conferencias. Nos acompañarán algunos colegas y amigos como Casio Rosselli, también estará Guadalupe González del CIDE. Va a haber un interesante coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos organizados por la UNAM del 8 al 10 de octubre. Estará Sergio Leis, que algunos de ustedes seguramente conocen, y representantes de organismos empresariales como Eugenio Salinas Morales de la Concamina, ¿no? Entonces creo que va a ser un intenso y bonito semestre, como decimos, pues más lo que se acumule, que seguramente va a ser bastante, ¿no? Entonces, yo les recuerdo, primera sesión, pues el espíritu de este ciclo de conferencias es pues, lograr un diálogo y conocimiento serio sobre expertos, funcionarios, académicos, empresarios que están trabajando sobre la relación de México, América Latina con China en forma, consideramos, seria, medianamente estructurada, ¿no? Estamos muy contentos de iniciar el ciclo de conferencias de este semestre con Amparo Herendi Andiano Rodríguez. Muchas gracias, Amparo, por acompañarnos el día de hoy. Yo les recuerdo, Amparo es hoy en día la coordinadora de análisis político en la Dirección General para África y Medio Oriente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1989, y tal vez 2 o 3 detalles bibliográficos. Amparo ya destacará después lo que considere relevante adicionalmente, pero ella fue cónsul adscrita en el Consulado General de México en Boston, en Estados Unidos, durante 5 o 6 años, del 2007 al 2012. Tuvo diversas funciones en el Servicio Exterior Mexicano como funcionario en relación permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, y en varias embajadas de México en Hungría, entre otras, la ex Unión Soviética. Para el tema que a nosotros nos interesa, que es el tema de China, yo destacaría que ha trabajado en la Embajada de México en China, donde fue encargada de política interna china y prensa del 89 al 94, donde vivió además en este periodo crítico, yo diría, de la historia reciente de China, todo el movimiento de Tiananmen y bueno, sus repercusiones múltiples, ¿no? Y destacaría por último simplemente que es licenciada en Sinología y con estudios de ruso por la Universidad de Leeds, y tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, ¿no?
Pues muchas gracias de nuevo, Amparo, por acompañarnos. Yo te recuerdo la dinámica y el mecanismo de estas conferencias. Es una presentación media hora, 45 minutos, puede ser un poco más, un poco menos, y después de tener un diálogo con los presentes de preguntas y respuestas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, y también nada más se me podrían recordar que no sé qué límite el reloj, entonces más o menos el tiempo. 45 minutos. Bueno, primero que nada quisiera agradecer la invitación, me siento muy honrada y sobre todo me siento muy honrada de tener aquí entre el público a dos muy destacados colegas. Bueno, uno fue mi jefe y el otro fue mi colega, con quienes trabajé precisamente en Chile, que es el embajador Jorge Navarrete y Cuauhtémoc Villamar, que hace 25 años estábamos allá cuando fue lo del movimiento estudiantil. También muy agradecida al embajador Mauricio Campos, que es un experto en África y un colega, puedo decir hoy en día un amigo con quien tenemos un diálogo muy enriquecedor, me parece, sobre África. Y nada más una precisión, porque la semblanza está muy pequeña. En realidad, solamente de embajadas, propiamente solamente he trabajado en dos embajadas nada más, que fue la de China, la de México en China, la primera, y en Hungría. Y la parte de la Unión Soviética más bien fue cuando regresé a trabajar en México. La primera vez que trabajé en la Cancillería, de hecho, porque trabajé en la Dirección General para Europa y me encargaba de la Unión Soviética, de las repúblicas europeas de la Unión Soviética. El título de esta presentación, que además quiero aclarar, es un título personal, digamos, no estoy aquí en la presentación de la institución para la que trabajo, y son mis opiniones y todo lo saqué además de fuentes públicas. El título original que les había dado era algo así como la relación de China con África, pero le cambié algo más vago y más general, que es África y China, porque a mí me interesa sobre todo la parte de la perspectiva de África, de lo que esto implica para África, y eventualmente también fue interesante leer todo lo que tuve que aprender para esta presentación en función de mi trabajo actual, que es en el área de África y Medio Oriente, y también para conocer o aprender de la experiencia china, para ver qué México podría hacer con África, porque ahí tenemos una muy seria asignatura pendiente. Entonces, de entrada, bueno, pues ahí tienen el mapa de África, que son 54 estados o países, digamos, según como lo vea uno. Actualmente la Unión Africana, que es el organismo regional panafricano, y cada vez un actor más importante a nivel regional y mundial también, tiene 54 miembros. Uno de esos miembros es la República Árabe Democrática Saharaui, la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, RAS, que es básicamente la entidad que representa el Polisario, el movimiento Polisario, y que es básicamente el partido que representa lo que sería el Sahara Occidental, que es un territorio pues, ocupado, digamos, es un tema de descolonización que aún está en la agenda de Naciones Unidas, que Marruecos considera que es parte de su territorio, parte inalterable de su territorio. Entonces, para la Unión Africana, la RAS sí es un Estado y es uno de los miembros de la Unión Africana, por lo tanto son 54 miembros, porque Marruecos salió de la Unión Africana, en aquella época Organización para la Unidad Africana, en protesta por este reconocimiento del resto del continente a la RAS. En cambio, en la ONU también hay 54 Estados miembros africanos, que incluye, por supuesto, a Marruecos y no a la RAS. En las Naciones Unidas la RAS es nada más los representantes de Polisario están individualmente consultores, digamos, más bien participan en las sesiones de la cuarta comisión, la Comisión Política Especial de Descolonización. Entonces, en realidad hoy no vamos a hablar del tema de la RAS, pero sí quiero hacer esta aclaración, y vamos a hablar de 54 estados, aunque México mantiene relaciones diplomáticas con la RAS, y para México la RAS tiene una embajada, igual que Marruecos. Quisiera también comenzar con unas pequeñas citas de dos artículos recientes que encontré. Uno es un artículo que saqué de la página del Huffington Press, de la economista Dambisa Moyo, una joven economista de Zambia, que estudió en su país y después en las universidades de
el Reino Unido, Estados Unidos, y que ha sido muy crítica del papel de las potencias excoloniales, digamos, de los socios tradicionales de África con respecto a África. Ella sobre todo ha sido muy crítica del impacto que la ayuda para el desarrollo de los países occidentales básicamente ha tenido sobre África, y considera que ha sido un impacto más negativo que positivo. Y tiene también toda una opinión sobre el papel de China hoy en día. Acaba de publicar un libro hace no mucho sobre, se llama algo así como China, cuando China conquistó el occidente o algo así, y que además ya está publicado en español, y es muy crítica yo diría que es ella su opinión es más como hacia favor de China en ese sentido. Ella, en este artículo titulado China ayuda a África a desarrollarse, pues de entrada destaca el hecho de que en tan solo una década, del año 2000 a la fecha actual, 2014, o más de una década, el comercio bilateral entre China y África aumentó de poco menos de 10.000 millones de dólares a más de 200.000 millones de dólares, con lo cual ya el comercio entre ambos, China y el continente africano, ya rebasa a Estados Unidos, ya que el comercio con Estados Unidos es de 85.000 millones apenas, ¿no? Entonces, actualmente, si bien recuerdo, el principal socio comercial de África es la Unión Europea en su conjunto, seguido por China, y después vendría Estados Unidos, estaría ya en tercer lugar. Según Dambisa Moyo, en este artículo, por lo menos 64 países en el mundo en general están en una situación de alto riesgo de enfrentar inestabilidad política y social en este año, en 2014. Y ella opina que los flujos comerciales con China pueden tener un enorme impacto positivo en general para los países emergentes y para China en particular. Por ejemplo, ella considera que estos flujos pueden mitigar el riesgo de inestabilidad social y política a través de la creación de oportunidades de empleo locales para los más pobres del mundo. Ella dice que China sigue siendo un motor de crecimiento y un catalizador importante para la reducción de la pobreza a nivel global, y que regiones como África, que además cuenta con la mayor extensión de tierra cultivable aún sin explotar en la tierra, en el planeta, podría obtener muchos beneficios de la cooperación con China. Otra opinión completamente contraria es la de Lamido Sanusi, que es un nigeriano que en el momento en que publicó un artículo, él publicó un artículo de opinión en el Financial Times el año pasado, cuando todavía era gobernador del Banco Central de Nigeria. Y el artículo básicamente, el título es algo así como que África debe ser más realista respecto a sus relaciones con China. Debo decir que Lamido Sanusi, según cuenta en el artículo, es hijo de quien fuera embajador de Nigeria a principios de los años 70, debe haber sido el primer embajador de Nigeria en China, 72 creo que es cuando están las diplomáticas. Y por lo tanto, él en su vida personal tuvo siempre una gran admiración transmitida por su padre, supongo, sobre todo hacia China o por China. Pero en este artículo, que es sumamente crítico, dice que Nigeria, que tiene un mercado interno de más de 660 millones de habitantes, está gastando una enorme cantidad de recursos en la importación de bienes de consumo de China que deberían producirse localmente, y que China contribuye a la desindustrialización y al subdesarrollo de África. Que China compra crudo a Nigeria y participa en el sector de minería en gran parte del continente, que construye infraestructura, pero con muy contadas excepciones lo hace con maquinaria y con mano de obra importada desde China, digamos, sin transferir conocimientos ni tecnología a las comunidades locales. Y ahí es una cita: África se está abriendo voluntariamente a una nueva forma de imperialismo. Eso es lo que dice, a pesar de que en ese momento ocupaba un puesto muy importante en el gobierno nigeriano. Entonces, en opinión de él, es muy importante que los africanos en general se quiten los lentes rosados y que vean a China de una manera más realista. En 2012, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton hizo una gira a 6 o 7 países africanos, y al inicio de esta gira dio una presentación, una conferencia en la Universidad de Dakar, en Senegal,
y dijo básicamente que Estados Unidos está comprometido con un modelo de asociación sostenible que agrega valor en lugar de extraerlo de África, una crítica muy dura, aunque sin mencionar al país, a China. Y también dijo que Estados Unidos apoya la democracia y los derechos humanos, aunque resulte más fácil voltear al otro lado y de esa manera garantizar que los recursos naturales sigan fluyendo. Y el presidente Obama, en su visita, su gira por África el año siguiente, en 2013, dijo cosas muy parecidas, también sin mencionar a China, pero era muy clara pues yo diría la crítica o el ataque, o la comparación. Entonces, ¿cuál es la relación y qué es lo que realmente está pasando? ¿Es una relación mercantilista o es un ejemplo de cooperación sur-sur como lo presenta el propio gobierno chino y como lo presentan los gobiernos africanos? El tema de la presencia de China en África no es nueva, esto es muy importante, no es un socio nuevo y en realidad es una continuidad, ¿no?, de una relación política y de cooperación histórica. Y luego, pues, tal vez no haya tiempo de abundar en esto, pero es realmente diferente la relación de China con África que de lo que es la relación de los socios tradicionales con África. Es decir, no estoy tan segura de que todas estas críticas a China que uno escucha hoy en día, pues, o que lo que está haciendo China, que en opinión de muchos es una explotación o un abuso, una extracción de recursos naturales sin beneficiar al continente y a las poblaciones locales, no estoy segura de que eso sea muy diferente de lo que históricamente han hecho los socios tradicionales del continente de África. Voy a destacar algunos de los, digamos, hitos o momentos históricos importantes. Esta es nada más una imagen de una jirafa llevada a China por Trent, que fue un navegador del siglo XV. Quiere decir que desde el siglo XV había contactos a ese nivel con África, pero lo más importante es a partir de principios de los años 60, o más bien mediados de los años 50, del 55, cuando Zhou Enlai, el entonces primer ministro de China, participó en la conferencia de los países afroasiáticos, la conferencia de Bandung en Indonesia, que a su vez fue lo que dio nacimiento a lo que hoy se conoce como el movimiento de los países no alineados, que sigue siendo un grupo de países que tiene mucho peso en Naciones Unidas, sobre todo. En esa ocasión participaron 29 delegaciones, de esas 29, 6 eran africanas, 6 eran de África. Una incluso era lo que posteriormente fue Ghana. Ghana alcanzó su independencia en el 57, pero ya en el 55 estaba participando en Bandung, cuando todavía se conocía, se llamaba Costa de Oro. Y del grupo de los 6 países africanos que participaron en el Bandung, el de más peso, digamos, y con el cual China estableció más vínculos desde entonces, fue Egipto, que estuvo representado por el coronel Nasser, ¿no? Los principios básicos de Bandung son básicamente lo que se llama como los 5 principios de coexistencia pacífica que China había acordado con la India un par de años antes de Bandung, o un año antes de Bandung, que son los principios que China sigue repitiendo y pronunciando cada vez que se refiere a su relación sobre todo con los países de Asia, África y América Latina, pero en general, ¿no? Que es la parte del derecho a la libre determinación de los pueblos, el respeto mutuo a la soberanía y a la integridad territorial, la no agresión, la no intervención en los asuntos internos, que esto ha sido muy importante en la relación con África, sobre todo con ya África independiente, con los países, y la igualdad. Después de Bandung, poco después de eso, China comenzó a establecer relaciones diplomáticas con varios países africanos, desde el 56, con Egipto, que fue el primero, y el primer país de África subsahariana con el que China estableció relaciones fue Guinea, la República de Guinea. Entre diciembre de 1963 y febrero del 64, el primer ministro Zhou Enlai y el entonces viceprimer ministro y también ministro de Asuntos Exteriores, Chen Yi, hicieron una gira de 10 países africanos y anunciaron algo conocido como los 8 principios de la asistencia económica y técnica al extranjero, que fue una manera de presentar una alternativa
de cooperación a los países africanos que fuera diferente a la ayuda que daba la Unión Soviética, que también está muy involucrada en el continente, y Estados Unidos. Están los países que incluyó la gira. En diciembre del 63, el mismo Cheney asistió a la ceremonia de independencia de Kenia. Kenia alcanzó su independencia el 12 de diciembre, y 2 días después de eso, los dos países establecieron relaciones diplomáticas, de tal manera que China, la RPC, la República Popular China, es el cuarto país en el que estableció relaciones diplomáticas con Kenia. 3 años después, o 4 años después, en el 67, cuando hubo un cambio de gobierno en Kenia, el entonces gobierno keniano declaró persona non grata al embajador chino. Entonces ahí hubo un cambio pero también eso coincidió con el periodo de la Revolución Cultural, cuando China retiró, o más bien pidió a muchos, creo que a todos o a casi todos sus embajadores en África, excepto el que estaba en Egipto, que regresaran a Beijing. Fue un periodo muy turbulento internamente y también en términos de la relación de China con el mundo. Y luego siguieron algunas otras establecimientos de relaciones diplomáticas en el 64. Y aquí es una lista larga, ya no voy a decir país por país, pero lo que encontré de países con los que China estableció relaciones diplomáticas justamente en el periodo que fue el periodo de la Revolución Cultural, entre el 66 y el 76, aunque todos ellos fueron más bien a partir del 70, cuando ya era la parte menos álgida, digamos, de la Revolución Cultural. Y desde entonces, prácticamente desde el establecimiento de relaciones diplomáticas de China con países africanos, ha habido una tendencia en la que algunos países han cambiado, han suspendido o roto relaciones diplomáticas con China para establecerlas con Taiwán, o más bien establecieron con Taiwán, y eso los obligó por la cuestión de la política de una sola China del gobierno de Beijing. En el momento en que reconocen a Taiwán, eso implica que ya no pueden tener embajada en China, ¿no? Y eso ha estado pasando constantemente, todavía en los años 80, 90, que es cuando yo trabajé allá, me tocó ver como algunas embajadas africanas, no recuerdo si en esa época fue precisamente Burkina. Pues sí, Burkina Faso, yo estaba allá. Burkina Faso, que antes era el Alto Volta, en el 94 cambió, entonces tuvieron que cerrar su embajada, la gente que estaba en la embajada tuvo que irse. Y a pesar de eso, China ha seguido dando asistencia, digamos, cooperación a algunos países con los cuales que cambiaron, se fueron con Taiwán. Entonces, bueno, China, la importancia política para China de los países africanos, lo principal es el origen, digamos, de cuando la Asamblea General en el 71 aprobó la resolución cuyo título es Restitución de los legítimos derechos de la República Popular China en las Naciones Unidas, que básicamente implicó el regreso o el ingreso de la RPC a las Naciones Unidas para ocupar el lugar que desde el 47 había estado ocupando Taiwán. En esa votación fue muy importante el apoyo del grupo africano, ya que de los 76 votos a favor, 26 fueron de países africanos, y a la fecha, para la política, para la diplomacia china y para las otras, en el contexto multilateral, el apoyo de los países africanos a ciertos temas de la agenda, en los cuales además a veces hay coincidencias, pero realmente hay coincidencias de fondo. Para China es muy importante ese apoyo, y de la misma manera es recíproco. Los países africanos buscan en el foro, se apoyan mucho en China en el contexto de las Naciones Unidas, sobre todo aquellos que a veces llegan a estar en la mira del Consejo de Seguridad, tomando en cuenta que China es miembro permanente del Consejo, ¿no? También hubo, durante todo el periodo de la Revolución Cultural, China otorgó asistencia para el desarrollo, digamos, para la construcción de proyectos de distinto tipo, a pesar de que internamente tenía una situación económica muy difícil. Y esto no fue nada más por la cuestión de la Guerra Fría, sino fue también porque ese periodo coincidió con el enfrentamiento ideológico entre la Unión Soviética y China, que marcó mucho también la relación de los chinos con África, ¿no?
Y uno de los proyectos de infraestructura más importantes que a la fecha China está involucrado fue la construcción del ferrocarril que vinculaba a Zambia con Tanzania, TAZARA se llama. La intención de esto era darle una salida al mar a Zambia a través de Dar es Salaam para que pudiera exportar sus productos naturales, básicamente minerales, sin tener que depender de los países hacia el sur, que eran los países que estaban bajo la égida de Sudáfrica, ¿no? de la apartheid, que eran básicamente enemigos del gobierno zambiano. Entonces ese ferrocarril fue muy importante en su momento, todavía existe, creo que lo estaban queriendo vender hace como 2005, no sé si se vendió o más bien el gobierno de China volvió a dar un préstamo para que lo modernicen, pero ese es a la fecha el proyecto de infraestructura más grande, además de fábricas de textiles y otros campos, ¿no? Y luego China apoyó diversos movimientos de liberación nacional en África durante los años 60, pero no fue, y posteriormente también, pero no fue una relación fácil, como lo demuestra el caso de Angola. En el caso de Angola, en los años 60, en un principio China apoyó a los tres movimientos, tuvo contacto con los tres. Uno de ellos es el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, que con la independencia llegó al poder y que a la fecha se mantiene el poder, ¿no? Pero con el paso del tiempo, durante los años 60, China se acercó más bien a los otros dos grupos, a UNITA y al Frente Nacional de Liberación de Angola, precisamente por una cuestión que tenía que ver indirectamente con la Unión Soviética, ¿no? Y eso significó que cuando finalmente Angola logró su independencia, pues el establecimiento de relaciones diplomáticas con China no fue inmediato, fue un poco tardó unos cuantos años, fue en el 83, pero a partir de los años 90 Angola se ha convertido en el segundo socio comercial de China después de Sudáfrica. Y en el caso de Sudáfrica, bueno, China apoyó la lucha contra el apartheid desde un principio. El entonces presidente del Congreso Nacional Africano, Oliver Tambo, visitó China en 1973. El Partido Comunista Sudafricano también mantiene vínculos históricos con el Partido Comunista Chino, pero ahí también hubo una cuestión que tuvo que ver con la Unión Soviética, que es que ambos, tanto el Congreso Nacional Africano como el Partido Comunista Sudafricano, también tenían una cercanía, vínculos muy fuertes con la URSS. Y China en un momento, a partir de cierto momento, se acercó más al Congreso Panafricanista, que era el rival ideológico del CNA, ¿no? Los dos países establecieron relaciones diplomáticas apenas en enero del 98, es decir, las primeras elecciones libres post-apartheid de Sudáfrica fue en el 94. En el 96, hacia finales del 96, el gobierno sudafricano rompió sus vínculos con Taiwán y no fue sino a finales del 98 que se estableció con China. Pero desde entonces es una de las relaciones, digamos que es probablemente la más importante en África, porque no es nada más una relación económica y comercial, sino que es un socio político sumamente importante de China, como demuestra el hecho de que los dos sean miembros del grupo conocido como BRICS, ¿no? Y desde el año 2001 existe una comisión binacional que incluye, en la que se discuten temas muy amplios. Incluye una subcomisión sobre asuntos militares o defensa nacional, no recuerdo bien cuál es el nombre exacto, y desde el 2010 existe también una asociación estratégica integral. El caso de Zimbabue, ese es otro caso, porque ahí China sí apoyó al partido que eventualmente llegó al poder, que fue es el ZANU-PF, ahí están las siglas en inglés, ¿no? Y que eventualmente llegó al poder en abril del 80. En la década de los 80, a pesar de este apoyo histórico, que incluyó también capacitación militar y no era nada más una cuestión simbólica, digamos, en los años 80 Zimbabue mantuvo un modelo económico más cercano a los países occidentales y sobre todo al Reino Unido, pero en el periodo de 2000 a 2003 hubo una crisis política muy fuerte en Zimbabue que lo alejó de esos socios tradicionales y que a su vez yo creo que fue lo que creó las condiciones para que
Zimbabue adoptara una política que la llaman mirar al oriente, y desde entonces es uno de los socios principales de China en África, tanto en la cuestión política como en la parte de las inversiones, de la extracción de recursos naturales y del comercio. En el 2008 hubo un intento de un barco chino que transportaba armas para el gobierno de Zimbabue, justo en un año que hubo elecciones y que hubo mucha represión. Y en Sudáfrica hubo y eso creo que, si bien recuerdo, fue también una decisión del gobierno sudafricano, pero sobre todo de grupos de la sociedad civil, hubo mucha oposición a que este barco pudiera descargar armamentos. Y los mismos sindicalistas de Sudáfrica, que todos ellos pues, son gente de izquierda, o muchos de ellos son gente de izquierda, pero a pesar de todo eso, se negaron a permitir que el barco descargara el armamento que iba destinado a Zimbabue. De las pocas veces que China ha usado el veto, yo creo que es la única vez que China ha usado el veto en el Consejo de Seguridad respecto a un tema, no es la única, pero de las pocas, respecto a un tema que tenga que ver con África. Fue en el 2008 cuando había una intención, un proyecto de resolución para imponer sanciones a ciertos individuos, digamos a la élite de Zimbabue, y China vetó. No fue el único país que votó en contra, pero también Rusia votó en contra, y hubo países africanos, 2 africanos y Vietnam también que votaron en contra. Pero esa es una señal del fuerte apoyo de la amistad. Y hace 2 días vi una nota de unos comentarios que hizo el presidente Robert Mugabe, el presidente vitalicio de Zimbabue, sobre la primera cumbre de líderes de Estados Unidos África, que se está celebrando estos días del 4 al 6 de agosto en Washington DC. Él no fue invitado porque además Estados Unidos impuso sanciones unilateralmente, de manera unilateral, puesto que no fue posible hacerlo a través del Consejo de Seguridad, a Mugabe y a otros miembros de la élite gobernante. Entonces, él dijo básicamente algo así como que que esta reunión además era nada más era únicamente un intento de Estados Unidos por recuperar, por competir con China, porque China es el verdadero socio más importante, ¿no? Y tiene algo de razón, yo diría. Y luego, bueno, pues esto ya de alguna manera lo hemos tratado, las razones históricas de la importancia de la relación política, y quiero hacer énfasis en esto, porque hoy en día se habla todo el tiempo, sobre todo en los medios, de la parte económica y comercial, y de que si China está ahí nada más por los recursos naturales, minerales, petróleo e incluso por la tierra, pero no hay que olvidar que sí hay una relación histórica y política, sobre todo muy importante, que tiene que ver con una identidad compartida y una solidaridad histórica por haber sido miembros de la conferencia, países con antecedentes coloniales, digamos, no por haber sufrido las invasiones extranjeras, el imperialismo. También el apoyo de África a la política de una sola China, y antes que eso, o más bien al ingreso de China a las Naciones Unidas. El año pasado, actualmente, solo quedan 3 países africanos que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, que son Burkina Faso, Sao Tomé y Príncipe y Suazilandia. En noviembre del año pasado, Gambia, que ya alguna vez había cambiado, es decir, Gambia tenía relaciones diplomáticas con China, con la RPC, después en el 95 pasó a Taiwán, y en noviembre del año pasado rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, lo cual dejó la puerta abierta para que las restablezca con China y que vuelva a abrir una embajada en Beijing. Tengo entendido que a la fecha esta parte no ha sucedido, según lo que leí. El apoyo a naciones en el ámbito multilateral. Y el otro tema, y de esto lo mencionan varios autores que revisé, es la cuestión del modelo chino y la legitimidad del sistema o del modelo chino. El hecho de que muchos gobiernos africanos se sienten más cómodos con el llamado modelo chino como una alternativa viable de desarrollo que con el modelo occidental, que condiciona mucho la parte de que tiene que ser un capitalismo y la parte de la democracia, ¿no? Mientras que el modelo chino, según lo señala la economista Dambisa Moyo, implica también un capitalismo, con un capitalismo de Estado, y pone menos énfasis, sobre todo no condiciona
nada del apoyo de la relación política ni económica a la cuestión de si hay democracia o no hay democracia. Y eso para algunos países en África sigue siendo una ventaja. Y bueno, la señal del buen nivel de relación son las constantes visitas de alto nivel. Desde el 91, el primer viaje al extranjero que un canciller chino hace al inicio de cada año es al continente africano. Desde el 96, que fue la visita del entonces presidente Jiang Zemin a África, en esa visita marcó, que ya se venía hablando de esto creo que desde el 93, ya se había establecido esa estrategia, pero en el caso de África, la estrategia de lo que se llama ir hacia afuera se estableció o comenzó a aplicarse a partir de la visita del presidente Jiang Zemin a África en 1996. En su primer año como gobernante, como presidente, el presidente Xi Jinping, el actual presidente chino, visitó 3 países africanos en marzo del año pasado, uno de ellos un socio histórico, Tanzania, el otro socio muy importante que es Sudáfrica, donde viajó también para asistir a una cumbre de los BRICS, y la República del Congo. Fue el primer viaje fuera del continente euroasiático, se puede decir, porque antes de eso había ido a Rusia, pero fue la primera salida. Y en ese viaje los mensajes básicos eran que se trata de una relación de iguales y de mutuo respeto y mutuo beneficio, y también confirmó un ofrecimiento de $20.000 millones en préstamos a países africanos que van a ser otorgados, digamos, entre el periodo de 2013 y 2015. Y este año el primer ministro Li Keqiang visitó también varios países africanos, Nigeria, Angola y Kenia, y firmó varios acuerdos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, ahora va la parte, bueno, además los mecanismos institucionales. Existe un foro de cooperación China-África establecida a nivel ministerial desde el año 2000, se ha reunido 5 veces, en el 2006 fue a nivel de cumbre. La última conferencia ministerial de este foro fue en julio del 2012 en Beijing, se alterna, ¿no? A veces es en Beijing, a veces es en una capital africana, y en esa ocasión, en la conferencia del foro del 2012, se aprobó un plan de acción para un periodo determinado, 2012-2015. Y por otra parte, el gobierno chino también ha publicado creo que hasta ahora son dos libros blancos, que pueden ser consultados, están su público, sobre los principios de su relación con los países africanos, que eso sería interesante que los buscaran si les interesa el tema, ¿no? También, volviendo, está un poco revuelto, pero volviendo al ámbito multilateral, ya habíamos mencionado lo del papel de Naciones Unidas de China en el Consejo de Seguridad respecto al tema de Zimbabue, cómo obstruyó la aprobación de una resolución de sanciones. Pero en general China en Naciones Unidas ha aumentado notablemente su participación con efectivos militares y de policía en operaciones de mantenimiento de la paz autorizadas por el Consejo de Seguridad. Para China las únicas misiones que son legítimas o en las que podría participar serían misiones con el aval del Consejo de Seguridad, y también le da mucha prioridad al papel de los propios africanos, o sea, de la Unión Africana y de otras organizaciones subregionales africanas en este tipo de operaciones. Pero en términos generales China ha aumentado su participación en este tipo de OMPs de la ONU. Si bien recuerdo, de entrada es uno de los principales socios ya, o participantes, contribuyentes de tropas y policía, aunque ya no tuve oportunidad de revisar eso nuevamente, y definitivamente tiene más participación que los demás miembros permanentes. Y así como vetó la resolución de sanciones sobre Zimbabue en el 2008, lo que no hizo fue, o sea, no obstruyó la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad del 2006 para el despliegue o para la ampliación del mandato de la misión de Naciones Unidas en Sudán hacia Darfur, es decir, una resolución que es la 1706, mediante la cual el Consejo de Seguridad amplió el mandato de Sudán para incluir Darfur. China había estado dialogando o tratando de convencer al gobierno sudanés para que aceptara esto. Finalmente China se abstuvo, pero no obstruyó. Eso es muy importante. Se puede decir que es una actuación
realista, pragmática, positiva incluso, y tampoco obstruyó ni vetó, pero eso nadie lo hizo, tampoco lo hizo Rusia, fue la resolución de 2011, la 1773, mediante la cual se estableció el no-fly zone, la zona de no vuelo, no sobrevuelo en Libia, que fue lo que eventualmente dio la pauta para la invasión, para los bombardeos en Libia, y eventualmente llevó al derrocamiento de Gaddafi, ¿no? Y tampoco obstruyó la decisión del Consejo de Seguridad de llevar el tema del presidente sudanés, Bashar Omar Bashar al-Assad, mejor el nombre, tampoco obstruyó Omar al-Bashir, sí, perdón. Tampoco obstruyó que este caso fuera llevado por el Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional, y eso que Sudán también es uno de sus principales socios, ¿no? Este es un cuadro, no se alcanza a ver, se corta, tiene una columna aquí al final que marca la frecuencia con la cual los miembros permanentes del Consejo de Seguridad usan el veto o han usado el veto desde 1946 hasta el 31 de octubre del año pasado. Hay una columna que no se alcanza a ver, que es la de Estados Unidos. Estados Unidos se ha opuesto en por lo menos 30 ocasiones o ha vetado en por lo menos 30 ocasiones resoluciones sobre el tema palestino-israelí. Pero básicamente lo tengo aquí no por ese tema de nosotros, sino para demostrar que de alguna manera, bueno, primero que China es el miembro permanente que menos ha usado el veto, y que es la única vez que yo encuentro en ese periodo de 46 al 31 de octubre del año pasado, según este cuadro, la única vez que vetó algo que tuviera que ver con África fue lo de Zimbabue. En cambio, los otros países que son expotentes, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos, Francia, durante su historia usaron el veto mucho más, y también en casos pues que hoy en día no sería muy digamos, algo muy de que estar muy orgulloso, ¿no? Vetaron resoluciones sobre el caso de Namibia, vetaron resoluciones sobre la situación de Sudáfrica, sobre el Rodesia del Sur, en fin, que todavía en su actuación se veía de alguna manera su historia o su pasado colonial, en el caso de Reino Unido y Francia, ¿no? Mientras que China no ha usado el veto con tal frecuencia, y sobre todo no en los casos de África. Bueno, aquí ya termino, creo que ya la parte más económica, pero el hecho de que ya lo habíamos comentado, el comercio ya rebasó por mucho a Estados Unidos. El comercio de África con los BRICS en general, no solamente con China, se duplicó entre 2007 y 2012. La estrategia económica de China hacia África y también de los otros BRICS incluye 3 elementos, que es el comercio, la inversión extranjera directa y la ayuda o la asistencia oficial para el desarrollo. Según un informe reciente de la Comisión Económica de la ONU para África, o UNECA por sus siglas en inglés, que es específicamente sobre los BRICS y África, China y la India tienden más que los otros a combinar o mezclar esos 3 elementos, es decir, que no siempre es claro qué es una inversión extranjera, qué es ayuda al desarrollo, están más interrelacionados, ¿no? Por muy importante que China es para África, no es lo mismo a la inversa. Apenas el 3% de la inversión extranjera directa de China en el mundo es en África. Y en cuanto al comercio, apenas el comercio con África, de China con África, equivale apenas al 5% de su comercio global. El potencial es enorme, pero todavía no está incipiente, ¿no? Y finalmente también es interesante que China está da algún tipo de cooperación a casi todos los países africanos, pero sí está muy concentrado en los países ricos en recursos energéticos y minerales, y sobre todo en la construcción de infraestructura. Otras diferencias son que, por ejemplo, China y la India tienden a vincular sus inversiones o la ayuda que den a los países
con la contratación de empresas chinas, o sea, de servicios de empresas chinas y también de maquinaria china. Entonces, de alguna manera están invirtiendo en esos países o ayudando a la construcción de infraestructura de esos países, pero están trayendo empresas propias para desarrollar ese tipo de trabajos, ¿no? Las críticas, todos ya conocen las críticas. Una de ellas es que los acuerdos de China, por ejemplo, que los acuerdos de China con países africanos que no son transparentes. En algún documento leí que tampoco hay mucha prueba de que los acuerdos de empresas occidentales con países africanos sean transparencia. Entonces, el problema no es necesariamente China, sino la falta de normatividad o la existencia la falta de una sociedad civil más fuerte en los países africanos, o en la mayoría de ellos, que pueda vigilar y cerciorarse de que los contratos de que puedan revisar cuáles son los acuerdos, ¿no? Entonces, es un problema que tiene quizás más que ver con África misma que con que no se debe exclusivamente a la actuación de China. También leí que existen tensiones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Comercio de la RPC, por supuesto que sus prioridades son distintas. Para la Cancillería china, la parte política y la imagen de China es muy importante, mientras que el Ministerio del Comercio pues tiene más un interés en sacar beneficio al costo que sea, ¿no? Entonces ahí hay unas tensiones, y además el elemento de cooperación, el elemento de lo que es asistencia oficial al desarrollo, que debería estar en la cartera de la Cancillería china, está en la cartera del Ministerio del Comercio, lo cual quiere decir que lo que es ayuda oficial para el desarrollo puede en un momento dado también usarse para algo que beneficie a las empresas chinas, en este caso. Retos de seguridad para nacionales de intereses chinos. Conforme la presencia china aumente, va a haber más retos. Cuando fue la crisis en Libia, el gobierno chino tuvo que evacuar a 30.000 chinos, y para lo cual tuvo que movilizar a sus fuerzas armadas, a la Armada precisamente. Y también, según varios informes, actualmente ya hay más de 1 millón de chinos en África, ya sea inmigrantes que pretenden quedarse o que están ahí temporalmente. Por lo tanto, China enfrenta un reto en materia de protección y asistencia consular. Y luego la proliferación de actores económicos chinos, ¿no? Que no siempre son todas las empresas, no todos son empresas estatales, hay empresas estatales, hay participación también directa de las provincias chinas, y muchos privados que no necesariamente están registrados ni en la embajada china. Las inversiones de empresas privadas no necesariamente se reflejan en las estadísticas de inversión, tampoco hay mucha manera de controlarlo, ¿no? Y hubo un caso, por ejemplo, de un número grande, creo que 150, un número grande de mineros, de chinos que habían ido a Ghana como mineros de oro, y que estaban desarrollando actividades no autorizadas. Y pues creo que algunas acciones positivas han sido, por ejemplo, que en el 2007 la Administración Estatal de Bosques China emitió nuevos lineamientos para asegurar que las operaciones de tala de madera, ¿no? de empresa madera, de la tala de bosques o de madera, de empresas chinas en el exterior sean más sustentables y respetuosas de la biodiversidad. Y para elaborar estos lineamientos se apoyó con una entidad que se llama en español el Instituto Medioambiental Global, las siglas en inglés son GEI, ¿no? Entonces quiere decir que el gobierno chino sí está consciente de la importancia de que sus empresas, sobre todo aquellas sobre las cuales tienen algún tipo de control como las estatales, las grandes, cumplan con cierto tipo de normatividad, porque todo esto a la larga también repercute en la imagen de China fuera, ¿no? Y creo que eso es todo. Me faltó mucho, pero... Muy bien, muchas gracias, Amparo, por una amplia visión y análisis sobre esta compleja relación, y que yo creo que es además muy enriquecedora desde una perspectiva latinoamericana y mexicana. Tenemos entonces un tiempo para hacer preguntas. Usualmente lo que hacemos es que damos 2 o 3 preguntas y tú respondes y hacemos un par de rondas, si te parece.
Entonces, ¿quién? Digo yo, 1, 2, 3. Les pido, como siempre, si dan por favor su nombre, su adscripción institucional y si son breves. Buenos días, la quiero felicitar. Félix Urita, investigador independiente, residente a fines de los años 70 en China. Dos cosas. Se decía que Zamora Machel de Mozambique también había recibido instrucción militar en China. Y la otra, un compañero nuestro, curiosamente, en octubre de 2013 fue el electo presidente de Etiopía, cuyo nombre es Mugabe Toshana. Está aquí. Él estudió 15 años allá, ahí en Peitá también, lo mismo que nosotros. Y yo considero que eso también es importante, esas relaciones interpersonales, en tanto cuanto de que Etiopía es el segundo país que recibe también inversiones chinas después de Nigeria. Están construyendo un ferrocarril también que no lo tenían. Y sí me gustaría más o menos su opinión, algo que alguna vez le pregunté al embajador Navarrete aquí en mi lado. Evidentemente, pese a lo de Bandung y todo, sí había interferencia en los asuntos internos por las luchas de liberación nacional, y ahora siento que así como dicen, bueno, si los otros lo hicieron, la explotación, ¿por qué no lo dicen nosotros? La defensa de sus propios intereses, y se demuestra con la presencia de efectivos policíacos y militares, inclusive algunos disfrazados de civiles como ingenieros militares, hacen ver de que China, como todo país, defiende sus propios intereses, evidentemente, y lo interesante de esto sería saber hasta dónde, digamos, nuestro país tanto ha utilizado ese tipo de gente de recursos, hay esas masas críticas, digamos, de gente que habiendo estado allá se conoce un poco más, y la posibilidad de establecer unas relaciones un poco más equitativas, por lo que usted decía, se conoce muy poco aquí de Asia y de África. En Señalada tenemos congresos, el próximo va a ser en Colima, la gente que le interese los invito a que se acerque a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, porque creo que es importante que también los estudiantes o el público en general conozcamos un poco más de lo que está sucediendo en torno del mundo. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc Villamar, retirado, jubilado. Me parece que la presentación es verdaderamente valiosa, sobre todo porque destaca la parte política en una época en la que hay un cierto cinismo económico, un supuesto realismo, donde todo se mide a través de la óptica económica y de que solamente hacemos cuentas y no se hace una evaluación política como lo acabas de hacer, en el cual los actores se han transformado, han crecido y se han, incluso sus ropajes han cambiado. África ha cambiado sustancialmente en los últimos 50 años, China se ha transformado y sin embargo siguen tomando experiencia del pasado, y esto es un capital político muy, muy valioso. Este es quizás el enfoque que vale mucho la pena destacar a la hora de hacer este tipo de evaluación. Un elemento que me hubiera gustado verlo más, lo he leído en otros lados, es la parte de la cooperación técnica, científica, el intercambio académico, donde China ha puesto realmente un gran empeño, donde tiene una gran experiencia y donde los africanos, un poco como se dijo hace un momento, han establecido lazos personales del lenguaje y de manera de hacer las cosas, y eso es muy importante, sobre todo a la distancia desde México, donde este tipo de elementos se han perdido prácticamente y todo lo medimos desde la economía. Perdón, la Facultad de Economía. Gracias. A ver, una tercera y después te damos la palabra y tenemos tiempo para continuar estudiando. Bueno, buenos días. Me llamo Mónica, soy pasante de la carrera de Relaciones Internacionales en UNAM. A mí también me gustó mucho que abordara la parte política. Y respecto a este campo es mi pregunta.
Básicamente, en la actualidad, ¿qué repercusiones o de qué manera influye la relación política China-Sudáfrica a nivel internacional, particularmente con Estados Unidos? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por todas las preguntas y comentarios, sobre todo el comentario que me pareció muy valioso y muy bien articulado, muy claro. El comentario de Cuauhtémoc Villamar. En el caso de Zamora Machel, yo, bueno, no sé la parte, si él específicamente, si él mismo, esa parte histórica no la conozco, si él mismo recibió entrenamiento militar en China. Sí sé que China apoyó desde un principio de los años 60 a Frelimo, que es el partido que llegó al poder, que llevó a Mozambique a la independencia, y también que China, por lo tanto, fue uno de los primeros países en establecer relaciones económicas con Mozambique después de la independencia. Pero también hubo un periodo, según tengo aquí, en el que China suspendió durante el periodo de la guerra civil, y ahí sí no me queda muy claro por qué razón, tomando en cuenta que ya tenía claro su apoyo a Frelimo, que durante el periodo de la guerra civil en Mozambique, China hubo una suspensión de relaciones diplomáticas o distanciamiento, no estoy muy segura exactamente cuál es el proceso, y las relaciones diplomáticas se restablecieron en los años 80. Y sí, aquí dice también que China proporcionó capacitación militar al gobierno, un apoyo que fue reconocido por Zamora Machel en 1978. Entonces, sí hubo apoyo militar a Frelimo, sí hubo un reconocimiento por parte de Zamora Machel, y también hubo un periodo ahí en el que suspendieron relaciones diplomáticas durante la guerra civil, mismas que fueron establecidas en los años 80. La parte interpersonal es un elemento que me hubiera gustado mucho incluir, y cuando estaba leyendo y pensando en qué iba a presentar, de qué iba a hablar, era un tema que tenía muy presente, porque además los que hemos vivido, estudiado, trabajado en China, lo vimos, ¿no? Lo vimos como durante años, y de manera continua, aunque quizás con a veces menos estudiantes que en el pasado, con altibajos exactamente. China ha formado a profesionistas africanos de muchos países de África, digamos, muchos de los cuales llegan a ser después altos funcionarios de gobierno, o si no altos funcionarios de gobierno, por lo menos los que ejecutan las políticas. Y ese elemento sí es muy importante en la relación de los países africanos con China, y es algo en lo que México no ha sabido capitalizar. México, a través de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorga anualmente cierto número de becas para estudios de posgrado a todo el mundo, incluidos países africanos. Pero los números de becas que damos son irrisorios comparado con lo que da un país como Cuba, como China, sobre todo. Yo creo que a lo largo de los años han sido miles de personas que han pasado, que han estudiado en universidades chinas, que han estudiado en Cuba. México da muy pocas becas, es una cuestión de presupuesto, pero también una cuestión de prioridades, no es nada más de presupuesto. Y en el mismo gobierno chino hay funcionarios que se formaron en México, que mantienen un vínculo con México, pero las nuevas generaciones cada vez más están yendo a España, a estudiar a España. Y de los africanos, algunos de los que llegaron a estudiar a México en los años 70 incluso se quedaron y están en México, y son personas muy destacadas, algunos de ellos, ¿no? Pero no hay esa continuidad, hay un desaprovechamiento de lo que viene siendo la cooperación en el ámbito académico, digamos. De la cooperación técnica y científica sé menos, sé que sí es un factor muy importante a la fecha en la relación de China con los países africanos. Lo que también leí en un informe, el informe de UNECA sobre la relación entre BRICS y África, hacía un análisis breve de las diferentes formas de cooperación entre los 5 miembros, los países que forman BRICS, y en ese informe se señala que Brasil, a diferencia de China y de la India, tiende más a proporcionar asistencia
asistencia técnica a los países africanos, o de cooperación científico-técnica en especie, o sea, intercambio de técnicos, de experiencias, de conocimientos, mientras que China y la India tienden a hacerlo más con recursos financieros. Entonces, en ese caso, ese es un ejemplo de un país, una economía emergente, de un grupo muy influyente de los BRICS que está desarrollando ese tipo de cooperación técnico-científica. Y luego, lo de la cuestión de la intervención, ese es un dilema para China y por eso mencioné la cuestión de los crecientes intereses, tanto en el tema de protección de ciudadanos chinos que estén viviendo en África, más de 1 millón por lo pronto, y de los intereses económicos y comerciales, porque China no solamente comercia, sino que tiene muchas inversiones en China, en África. Entonces, sí es un dilema para el gobierno chino. Desde hace ya unos cuantos años, la Armada China está proporcionando buques que escoltan a buques comerciales, a barcos comerciales que pasan por el estrecho de... ¿se llama el estrecho que está cerca de Somalia? Porque hay un problema muy serio de piratería en Somalia y China es uno de los países que ya está desplegando, digamos, a sus fuerzas, a sus navales, a su armada, para que escolte a buques comerciales, pero no lo hace sin autorización del Consejo de Seguridad, lo está haciendo porque hay una resolución del Consejo de Seguridad que permite eso. Y luego la participación de China con personal uniformado en OMPs en África, vuelvo a lo mismo, sí hay una presencia, pero solamente si son misiones de Naciones Unidas, es decir, que cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad, y China generalmente exige o busca que el gobierno anfitrión dé el aval, o sea, que el gobierno anfitrión autorice la presencia de Naciones Unidas en su territorio. En el caso de Darfur creo que no lo logró y por eso fue que se abstuvo, es decir, no obstruyó, pero se abstuvo. Y lo último, esa pregunta es la más difícil, me parece, de la influencia, de la relación entre China y Sudáfrica y cómo su influencia a nivel internacional y sobre todo frente a Estados Unidos. El caso de Sudáfrica es muy interesante porque los principales socios de China en África es la relación más política, es decir, sí tiene un elemento económico muy fuerte, pero es por la historia misma de Sudáfrica, porque es un actor político y sobre todo a nivel multilateral y a nivel regional. Sudáfrica ha estado participando mucho o teniendo un papel cada vez más importante en procesos de mediación, digamos, en mediación de procesos de paz, también en apoyo a misiones de mantenimiento de la paz. Su papel a través de los organismos de la Unión Africana y del organismo subregional, que es la SADC, la Comunidad de Desarrollo de África Austral, es cada vez más importante en el ámbito, en la parte política. Y en la relación de Sudáfrica con China, ese elemento es fundamental, es muy importante, a diferencia de la relación entre China y Angola, que es más económica actualmente. Entonces, y además, Sudáfrica, frente a Estados Unidos, por ejemplo, cuando ha sido miembro del Consejo de Seguridad, o cuando se trata de un tema como el conflicto entre Israel y Palestina, Sudáfrica es muy independiente. Digamos que tiene una posición histórica de apoyo al movimiento palestino, o tiene una posición muy fuerte también y muy parecida a China en el Consejo de Seguridad respecto a la no intervención y el apoyo a los países que son excolonias, que son independientes. Pero a diferencia de China, Sudáfrica también le da mucha importancia al tema de los derechos humanos. Sí tiene esta similitud con China, pero también tiene el elemento de los derechos humanos, mucha importancia, y una sociedad civil muy fuerte y muy crítica también. Entonces yo creo que sí hay una mancuerna importante ahí entre China y Sudáfrica, pero yo diría que no nada más ellos, sino el grupo de los BRICS, y sobre todo Brasil. Ese es un factor importante. Y ya nada más por último lo de la cumbre en Washington DC, la primera cumbre de líderes África-Estados Unidos. Hoy estaba leyendo un artículo de opinión, más bien de ayer, de un opositor, de un exiliado de Guinea Ecuatorial, que es el único país en África donde se habla español, que está gobernada desde 1979 por el mismo presidente que es
Teodoro Obiang, cuyo hijo además está siendo investigado por las autoridades francesas por malversación de fondos y no sé, corrupción, una serie de problemas ahí, pues resulta que él es uno de los líderes invitados a Washington, a la cumbre. Es decir, Mugabe no fue invitado, además, si fuera, pues no, le van a detener sanciones, o no fue invitado. El presidente de Sudán tampoco puede participar, no fue invitado, y además corre el riesgo de que si sale lo detengan por la cuestión de la Corte Penal Internacional. El de Eritrea tampoco fue invitado, pero el presidente de Guinea Ecuatorial está ahí, presente, muy presente, y uno de los elementos de esta cumbre, uno de los objetivos de la cumbre es la relación económica y comercial con África, pero otro de los elementos es promover los valores de la democracia y los derechos humanos en África. Entonces ese es nada más un comentario mío, porque se me había, si hay, no sé si tengan otros. A ver, hacemos una nueva ronda. Estaba el embajador Mauricio. Bueno, Pablo, pues primero que nada felicitarte porque no había visto recientemente un análisis tan detallado y tan preciso sobre las relaciones de China con África. Creo que hay obviamente una serie de áreas en las cuales se ve muy claramente que están los intereses chinos en África y están la cuestión relativa a los intereses de África respecto a China, donde ha habido una gran coincidencia en estos últimos años, particularmente en los últimos en este siglo, que va de este siglo. Y yo creo que si tratamos de resumir, digamos, ¿qué le interesa a China? Entonces, muy bien, en África. Bueno, ciertamente tiene un interés político que lo ha descrito con mucho detalle. Desde el punto de vista económico, indudablemente que tiene interés en el abastecimiento de materias primas, y muy particularmente de aquellas pues, que resultan estratégicas para su desarrollo. Actualmente es un proceso de exportación y tiene interés también en los mercados africanos. Mercados que antes no eran importantes, pero se ha producido un círculo, vamos a decir, virtuoso, en el sentido que con la demanda de materias primas ha habido crecimiento, las inversiones chinas ha habido crecimiento mayor en África, igual que pasa en América Latina, ¿verdad? Valdría la pena hacer un tema hacia adelante, es un estudio comparado de son las relaciones de China con África versus las relaciones de China con América Latina. Ahora, indudablemente que África está mucho menos desarrollada que América Latina en términos de estructuras institucionales, etc. Y entonces, para África yo creo que ha significado un volumen muy importante de inversiones y de comercio. Pero también yo creo que una cuestión que valdría la pena resaltar es el impacto que ha tenido en las relaciones de África a nivel multilateral, y los organismos multilaterales, porque creo que ahí indudablemente lo que ha representado China pues es una fuente de competencia muy importante, sobre todo en grandes proyectos de infraestructura como que tradicionalmente tenían de todo el sistema Banco Mundial, Banco Regional de Desarrollo Africano, etcétera, todo el sistema de Bretton Woods en general. Hasta competencia ha habido en muchos casos, y eso les ha ayudado a conseguir ciertos financiamientos. Es decir, la competencia ha sido muy buena y ha dado muchas salidas a África. Creo que quizás lo que empieza a surgir, y tú planteaste muy bien, y que valdría la pena cada vez analizar más, es ese conflicto que surge siempre en términos de los beneficios que están buscando ambas partes. Porque hay un tercer elemento que ha estado presente y que tú mencionaste también, que es la gran cantidad de proyectos en los cuales los flujos de mano de obra
chinos, África, ha sido enorme. Y claro, aquí ya se está planteando en algunos países cierto tipo de conflictos que van a surgir en la medida que los países africanos se industrialicen un poquito más o avancen un poco más, porque quieren también, ¿por qué no seguir una estrategia de la China? También están aprendiendo del modelo chino. Y ese modelo chino de atraer tecnología, capital extranjero y aprender lo más posible a los socios extranjeros ha sido muy importante. Pero me da señales, con toda razón, de que aquí estoy hablando de muchas cosas más. Pero yo simplemente, quizás porque estoy entusiasmado con lo que planteas, creo que lo que vale la pena, sí, más bien se me ocurre que hay una serie de años a futuro que pueden continuar. Uno son las implicaciones para México, ¿qué significa para México? La otra cuestión que yo creo que es importante es analizar precisamente cómo empiezan a diferir estos objetivos de ambas partes y cuál va a ser la forma en que va a poder conciliarse o sería recomendable que se actuara para conciliar este tipo de temas. Y creo que la comparación con India, con Brasil, es muy importante. Yo agregaría muy importante lo que está pasando también en el caso de Australia y en el caso de Turquía. Son dos países que tienen una posición muy activa actualmente en países africanos y que ha habido también algunas diferencias en ese sentido. Ahí lo dejo, felicidades. Mauricio María Campos, hasta hace poco embajador de México en Sudáfrica y profesor y colega de la Universidad Iberoamericana. Se presentan. Claro. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Torres, yo soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. De antemano, pues, aplaudir los comentarios que ya se han versado en este momento y bien agradecer la enorme bibliografía que nos hizo presente, que de verdad será, pues, de gran ayuda. Mi pregunta va enfocada a su perspectiva personal del papel que juega China en África. Si bien lo podemos clasificar como un socio en materia de desarrollo o un competidor económico que implicaría una extracción de recursos a corto plazo, sin importar, pues, tal vez las necesidades locales y cortando el progreso de África, o bien China como un ente colonizador, que sería pues tal vez un modelo a largo plazo, donde podemos hablar de control político, económico mediante el soft power o bien las relaciones de esta diplomacia con mano de seda que practica China. Y mi segunda pregunta sería que, más allá, pues, del panafricanismo, ¿qué es lo que debe hacer África para no repetir el modelo de dependencia y extracción de recursos por parte de Occidente? Muchas gracias. Eugenio Indiano, y me disculpo primero con la expositora y con el público por intervenir. Pero es que, nomás quería recordar brevemente, la historia de las relaciones políticas de la República Popular China con África entre 1959 y 70 incluso, son una complejidad y llenas de contradicciones. Y cito 4 casos. Algunos casos. Nkrumah, presidente de Ghana, cuando Ghana logra la independencia, hace una visita oficial a Chile primero, jefe africano, no, pero de no independencia, y estando en Chile dando un golpe de Estado en Ghana. Entonces ahí se surgen los movimientos, ¿por qué? De reacciones y contrarreacciones. Hay una reacción golpista en África que ve en Chile un peligro, y como Chile estaba peleándose con la Unión Soviética, China aprieta su producción política. El viaje de Zhou Enlai de 1963 fue interrumpido
porque muchos, todavía empezaron la revolución cultural, pero muchos dirigentes africanos le reclamaron a Chou En-lai que su gobierno estaba interviniendo en apoyar a X o Z movimiento de liberación nacional, que no era aceptado por otros movimientos de liberación nacional. El otro caso terrible, eso ya se los a últimos años de los 60, y he quedado con Zamora Machel, es el caso de Mozambique y de Angola, en que China tuvo que apoyar movimientos que iban en contra de la presencia cubana que representaba intereses soviéticos. Entonces llegó un momento en que se acercó tan peligrosamente China al régimen del apartheid que para muchos africanos en esos momentos era como una atracción. Entonces, para mí la conclusión de todas estas experiencias me lleva a la idea de que no necesariamente China es un modelo de colonialismo como Occidente, porque viene de otra trayectoria. Lo que podría pasar ahora es que los intereses económicos, que tienen mucho peso en la ponderación de la diplomacia china en África, pero que sus experimentos ideológicos políticos pues tienen ahí guardados. Cuando se peleaban entre siglos africanos, el caso de Nyerere, China no pudieron liderar al principio. Cuando Nyerere triunfa, asila al opositor principal de Nyerere en Beijing. Ahí vivió toda su vida el rival de Nyerere en Beijing, la familia, los hijos, etc. Por favor. Sí, ¿Podemos esto? muy breve? Hagamos tres. Bueno, si es directamente vinculado y hacemos después otra si la expositora va. Es un poco sobre lo que está terminándose de decir. Hace no más de un cuarto de siglo, África era considerado un caso perdido, un basket case, solía decirse en los medios multilaterales. Alguien por ahí en Occidente dijo que si África se hundía en el océano, el mundo no se iba a dar cuenta de lo que ocurría. Y la posición de África en las relaciones internacionales ahora es absolutamente diferente. Y creo que en buena parte eso se debe a el interés, la presencia y el desarrollo de China en África. El que ahora haya 40 jefes de Estado africanos en Washington no se explicaría si un número similar no hubiera estado hace 12 años quizá en Pekín, en lo que fue la primera cumbre fuera de África del mayor número de líderes políticos africanos. China ha sido un gran catalizador para el interés mundial en África y para el cambio de su posición y perspectiva. Gracias. Gracias. Por favor. Perdón, sí. Bueno, yo más que nada todas las intervenciones, que en su mayoría fueron comentarios, pero tanto los comentarios como las preguntas son muy enriquecedoras, ya dan material como para seguir estudiando este tema que es realmente fascinante, ¿no? Me faltó en la intervención la parte económica. Yo no soy economista, traté de meter cosas muy básicas de lo que yo entiendo, pero por ejemplo la parte de precisamente algunos de los comentarios del embajador Mario Campos, que apunté y ahora ya no entiendo ya no entiendo que apunté, pero yo creo que el tema de la infraestructura, el tema del conflicto de cómo hacer para que esta presencia de África en China sea en beneficio de los países africanos y de recíproco, como dicen los chinos, pero sobre todo que no sea una relación desigual, ¿no? Y hay un problema muy serio, es la cuestión de la industrialización o la falta de industrialización de muchas economías africanas. No es el caso de Sudáfrica, que es la más avanzada, pero por ejemplo en Sudáfrica sí hay mucho descontento entre algunos sectores por la presencia china, porque sí hay sectores de la economía que se han visto muy afectados, sectores sobre todo de bienes de consumo, en la industria textil. Y entiendo que hace algunos años, ya sea en el contexto de esta
Comisión Binacional o en algunas de esas comisiones o como resultado de alguna de esas comisiones, el gobierno chino firmó un acuerdo con Sudáfrica para tratar de controlar o evitar que las empresas chinas sigan afectando negativamente a la industria textil. Ese es un problema, ¿no? La cuestión de... y es algo de lo cual el gobierno chino, en la medida que pueda influir en la actuación de sus empresarios, que solamente lo podrá hacer con aquellos que son empresas grandes estatales, pero como decía, hay muchos, algunos de los empresarios que llegaron, los pioneros en algunos países, ni siquiera son de empresas grandes estatales, sino que son privados. Y esa gente no cuenta, es muy difícil controlar a ese tipo de empresarios, pero de lo que he leído y también un poco en mi opinión personal es que el gobierno chino, que le interesa también mucho su presencia política, su imagen ante el mundo, con el paso del tiempo tiene también que aprender, y seguramente ya lo están haciendo, un poco a emitir lineamientos para que sus empresas se conformen o cumplan con las normas de los países anfitriones, y en el caso de países donde establecen coinversiones, creo que en Sudáfrica eso sucede más, es decir, que ya entran las empresas chinas, pero establecen coinversiones con empresas locales, y eso es benéfico hasta cierto punto, porque las empresas locales son las que tienen que cumplir con las normas, son las que tienen el contacto directo, las que tienen que negociar de manera directa con los sindicatos, con los diferentes grupos de interés, sin que los empresarios chinos se desgasten en ello, pero al ser parte de una coinversión ya tienen que cumplir hasta cierto punto o de manera más con las normas, ¿no? Y el problema de fondo que varios analistas señalan es la necesidad de que los gobiernos africanos desarrollen políticas económicas para precisamente evitar la dependencia única de la exportación de productos, de extracción de recursos básicos o de recursos naturales y minerales, y que aprovechen esos recursos naturales para la transformación de sus economías en economías con un valor agregado, ¿no? Digamos con un cierto grado de industrialización, o que incluso la extracción de productos minerales básicos sea no en bruto, sino que tenga un elemento de procesamiento, o sea, de valor agregado. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos africanos para evitar que vuelvan a caer en esta relación que ya tenían con las potencias excoloniales. Entonces, eso creo que es en parte respuesta a lo que usted, a su pregunta. Y respecto a cómo veo a China, pues creo que es una situación compleja. No se puede decir a secas que es un socio de desarrollo, yo creo que sí lo es en ciertos sentidos. ¿Por qué? Porque no nada más, así como invierte en infraestructura para poder sacar recursos naturales, también está invirtiendo en algunos proyectos de tipo social. Entiendo que, por ejemplo, en la República Democrática del Congo ha invertido también en hospitales, da capacitación, como ya lo dijimos, becas a estudiantes africanos. Entonces sí es un socio de desarrollo, y además es una alternativa, es una alternativa para que no tengan que depender siempre del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Y como señaló el embajador Navarrete, pues el solo hecho de que China esté ahí hace que el resto del mundo tenga más interés en lo que está pasando en África. Desde ese punto de vista sí es un socio de desarrollo, pero también es un competidor económico, porque no está claro que logren, es decir, hay una tendencia en China misma al aumento de los sueldos. Entonces, si los sueldos aumentan, pues existe la posibilidad de que se abran más posibilidades para que países como africanos capten inversiones de maquiladoras, pero no es seguro que eso vaya a suceder, porque China sigue haciendo un paso muy acelerado y sigue además requiriendo de África básicamente de los recursos naturales, y tiene al mismo tiempo un interés en el mercado africano. Entonces sí es un competidor, sí es un socio de desarrollo. No creo que sea un puro colonizador, creo que la historia no se presta para eso. Es decir, no tiene esos vínculos históricos, y por el contrario compartió con los países africanos una experiencia propia de intervenciones extranjeras. Creo que eso...
parece hacemos una última ronda de comentarios, yo no he sentido también. Uno, dos, por favor. Muchas gracias. Yo soy Natalia Rivera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Algo que me ha llamado mucho la atención de China es que, siendo un receptor de cooperación y de asistencia oficial al desarrollo, ha pasado a ser un oferente. Y esto es muy interesante porque esto se ubica en la relación sur-sur. Es muy interesante relacionado al caso de África porque China está llevando una importante cantidad de cooperación y asistencia oficial del desarrollo, y lo que más me parece interesante es que está desplazando a los oferentes tradicionales de cooperación y asistencia de los países desarrollados. Me gustaría saber su opinión con respecto a esto. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias de nuevo por la interesante presentación. Dos preguntas. ¿Cuál es tu impresión, Amparo, sobre toda esta discusión sobre las relaciones diplomáticas de China con países africanos, ¿no? Tú señalabas que hoy en día hay 3 países de África que todavía mantienen relaciones con Taiwán. Estuvimos ahora la semana pasada y coincidimos en un país que no tiene relaciones diplomáticas con China. Pareciera que al menos desde el 2010, si no es que un poco antes, dadas las buenas relaciones entre Taiwán y China, ha habido un relajamiento en ámbitos económicos, comerciales, educativos y de otro ámbito, ¿no? Ya no estamos en los 80s o 90s donde había una pelea por uno o por el otro y había un relajamiento. ¿Cuál es tu impresión del caso de estos países africanos, ¿no? Una. Y la segunda pregunta es sobre este apartado justamente de la cooperación, inversión extranjera directa, etc. Ha habido un foro de cooperación China con África desde el 2000. Sin embargo, tal vez tengo una lectura equivocada. Me parece que en algún momento se levantaron grandes expectativas y que, al igual que en muchos otros países, ha sido muy difícil concretar proyectos de cooperación que sobrelleven dificultades existentes, ¿no? Es decir, podemos poner en financiamiento, inversión y comercio, hay algunas estadísticas que indican que todo eso es cooperación. Bueno, si todo eso es cooperación, pues está en jauja la cooperación china. Sin embargo, si nos vamos a una definición un poco más tradicional de la cooperación, nos encontramos con resultados bastante limitados. Y eso, va a la pregunta, está en un enorme boom esta posibilidad de un foro de la CELAC, de la Comunidad de Estados de América Latina con China este año, el próximo año, y ahí el antecedente del foro de cooperación con China y los países africanos es relevante. Que en términos muy generales pudiera ser otra conferencia, pero ¿qué lecciones obtenemos del caso africano para lo que seguramente se viene a finales de este año o a principios del próximo, de un encuentro de la CELAC con China? Bueno, la primera pregunta, sí, efectivamente, esa es una pregunta muy interesante. Efectivamente, China era receptora de cooperación internacional de desarrollo y ahora pasaba a ser también, más bien a ser oferente. No sé si ya está desplazando a los oferentes tradicionales. En algunos materiales que leí se mencionaba, y creo que todavía los socios tradicionales siguen siendo complementarios, pero también son varios, no son solo, ¿no? Pero está la cuestión de, creo que para China, para las organizaciones es una oportunidad sobre todo porque los plazos para hacer este tipo de cooperación suelen ser más fáciles o más rápidos que los procesos en otros países. Pero sí está el tema de que a veces no queda muy clara la frontera entre lo que es estrictamente o realmente cooperación internacional para el desarrollo y lo que es más bien
una acción que tiene detrás de eso un interés también de China de tipo comercial y económico, más de inversión. Ese puede ser un riesgo, pero no creo que sea exclusivo del comportamiento de China. Yo creo que otros referentes tradicionales, de cooperación tradicionales también lo hacen, porque dan la cooperación, pero a cambio buscan o exigen que los países referentes usen o la reciben usen a empresas del país que sí. Las relaciones diplomáticas de China con África, sí, yo creo que bueno, yo no he estado trabajando mucho en los últimos años el tema de China como tal. Es decir, no he estado siguiendo mucho la relación con Taiwán. Escuché muy atentamente las intervenciones en Guatemala la semana pasada. Me llamó mucho la atención en el caso de Guatemala. Es que hubo un foro la semana pasada en Guatemala organizado por la CEPAL, por el gobierno guatemalteco, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Economía y Comercio. Y es porque en Guatemala hay un enorme interés en la relación económica con China, pero tienen el dilema de que tienen una relación muy fuerte con Taiwán a la fecha. Y me dio la impresión por la intervención de algunos que estaban ahí, de que están viendo la manera un poco práctica, un poco más pragmática de poder tener una relación más profunda con China en lo económico sin romper lazos políticos con Taiwán, sin romper los lazos políticos con Taiwán. En un momento dado, yo creo que van a tener que tomar una decisión, porque como alguien comentó en ese foro, a la hora de que sea necesario firmar acuerdos intergubernamentales, ahí sí ya no se puede. Y eso mismo pasa en el caso de cualquier país, podría ser el caso de los países africanos. Algunos países africanos han cambiado de bando, por así decirlo un poco así, coloquialmente, varias veces. Sao Tomé y Príncipe es un país muy chiquito, con una población muy chiquita, creo que no son ni 1 millón, es realmente muy pequeño. En el 97 cambió a Taiwán, sigue con Taiwán, y eso a pesar de que tenía estudiantes becados por China, gente que estaba estudiando en China, y que además creo que ya había cambiado una vez antes porque estableció relaciones diplomáticas como que desde el 72, y en otro lugar leí que estableció relaciones diplomáticas con China en el 92, entonces yo creo que ahí hubo otro rompimiento, y eso ha pasado con varios países africanos, pero ya no con los más importantes. De los socios políticos importantes de China en África es impensable que fueran a hacer algo así. El caso de Sudáfrica es interesante porque, como señalé, se tardaron en establecer relaciones diplomáticas con China, y según entiendo, Taiwán en los últimos años de los 90 se estuvo acercando mucho al Consejo Nacional Africano, estuvo apoyando también la causa, a pesar de que Taiwán tenía una relación política con el gobierno de apartheid. Cuando vio que las cosas iban a cambiar, tuvo una relación más cercana con los opositores de ese gobierno, o sea, con los enemigos del apartheid. Entonces, quizás esa relación, esa actitud de Taiwán en aquella época, quizás eso fue una de las razones por las cuales China se tardó un poquito, más bien, Sudáfrica se tardó un poquito en establecer relaciones diplomáticas con China. Y la última pregunta, la de las elecciones y del impacto de la inversión económica extranjera, directa de China en África, es así. Creo que no podría contestarla con precisión, porque entre otras razones, porque yo soy economista y lo vi todo de manera más general y no tan económica, pero sobre todo porque entiendo que hay discrepancias también respecto al monto de la inversión extranjera directa de China en países africanos, que hay lagunas ahí, que no está muy claro cuál es la cantidad real, que tienen parte que ver con esta cercanía entre lo que es cooperación para el desarrollo y lo que es inversión, que tiene también que ver con que hay empresas que no están registradas como las de privados. Entonces no sé si ha habido problemas muy serios, no tengo un ejemplo a la mano, de proyectos de infraestructura que no se concretan. Bueno, muchas gracias, doctor.
Thank